Bienvenido a este sexto episodio de Cuadre, una producción de Jugando Pelota Dura y Ferdinand Pérez. Estoy bien agradecido de todo el apoyo que le han dado a este proyecto. La verdad que me ha fascinado muchísimo, me da la oportunidad de poder profundizar en diversos temas que se discuten en el programa de televisión Jugando Pelota Dura, en su programa de radio, pero de una manera un poco más profunda y con menos apasionamiento, mirando más los números que los sentimientos, y las cosas que cuadran y las cosas que no cuadran. Hoy el tema que escogimos creo que tiene mucha relevancia en el acontecimiento actual, que es básicamente el efecto y las implicaciones de tener bases militares estadounidenses en nuestra jurisdicción. Esto gana más relevancia ante los acontecimientos recientes en la lucha del narcotráfico, según el presidente Donald Trump, donde básicamente ha desplegado recursos militares en el Mar Caribe, alrededor del norte de Venezuela, con la intención de luchar con lo que se dice que es el narcotráfico proveniente de dicha jurisdicción, e imputándole al señor Maduro, primer mandatario de Venezuela, responsabilidad directa sobre el trasiego de drogas desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Ciertamente es un tema bien polarizante. En Puerto Rico se ha creado un gran debate sobre la legitimidad de los Estados Unidos de alguna manera involucrarse de manera militar para la lucha del narcotráfico, y de igual manera se ha visto o percibimos un rol más directo de Puerto Rico como jurisdicción física para la preparación de lo que han sido los ejercicios militares actualmente en el Mar Caribe. Hemos visto alrededor de la isla un sinnúmero de ejercicios. Tengo que decir que ya hace unos meses mis compañeros en Ponce de la firma de contabilidad de la que soy parte, cuya sede se localiza en Ponce, ya veíamos desde hace unos meses atrás ejercicios tal vez un poquito atípicos con lo que se veía en la cotidianidad de la región sur de la isla. Eso también se ha ido destacando en otros municipios, y trae nuevamente este debate de si Puerto Rico debe perseguir mayor presencia militar en la isla. No me gusta utilizar la palabra militarización porque me parece incorrecta en gran medida, porque la militarización correspondería tal vez a un gobierno donde todas sus decisiones y toda su intervención se da a través del proceso militar, y el decidir tener bases militares o no en Puerto Rico no necesariamente acarrea una militarización, como tal vez se ha visto en otras jurisdicciones a lo largo de la historia mundial. Tampoco me considero un experto en geopolítica. Hablo desde la perspectiva de la libertad de expresión y de mi experiencia como exfuncionario y como persona que ha visto cómo la actividad económica influye en la sociedad. Y yo creo que primero debemos mirar esto desde una perspectiva un poco más fría, particularmente porque comienzan los juegos de la utilización de la ideología para influir en nuestras decisiones o decidir qué bando tomemos sobre este tema. Independientemente si uno persigue la estadidad o persigue perpetuar el estatus territorial que tiene Puerto Rico y con los Estados Unidos, o persigue ser una república independiente de los Estados Unidos, la verdad es que la presencia militar de los Estados Unidos en la isla pues no debería ser necesariamente un tema de relevancia donde nuestras ideologías dominen lo que uno quiera perseguir como sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos tiene cientos de bases militares alrededor del mundo, tanto en estados de su nación como en territorios, por ejemplo, Guam, el mismo Puerto Rico, y de igual manera en muchos países independientes, en Corea del Sur, en Japón, en Alemania, en la misma España, tiene presencia militar. Así que independientemente del estatus político que pueda tener
Puerto Rico con los Estados Unidos, este debate siempre debería existir, de si debemos negociar con los Estados Unidos el tener la presencia militar. Ya en una nota más personal, yo sí tengo que decir que yo tengo una profunda admiración y un profundo agradecimiento con todos los militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Definitivamente, gracias a esas Fuerzas Armadas, en gran medida, podemos disfrutar de las libertades que tenemos hoy. Hoy, si queremos grabar un video a través de TikTok para criticar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues tenemos total libertad, en gran medida gracias al sacrificio de millones de ciudadanos americanos, incluyendo puertorriqueños, que han dado la vida en la persecución de la protección de nuestras libertades. Y de igual manera hay un sinnúmero de bondades que la disciplina militar puede influir en una cultura. Así que yo, de plano, típicamente favorecería que en Puerto Rico pues haya una presencia militar, particularmente de las Fuerzas Armadas más poderosas que tiene el mundo, que son nuestras Fuerzas Armadas, al momento, que son los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que son las fuerzas militares más poderosas del mundo? Pues si uno persigue el dinero, se daría cuenta que básicamente no hay competencia en términos de la asignación de recursos de las fuerzas militares. Estados Unidos invierte de manera anual casi 995 mil millones de dólares anualmente en sus fuerzas militares. Esto es 3 veces lo que invierte China, que tanto se habla de su poderío militar. Esto puede ser unas 5 veces aproximadamente lo que invierte Rusia, que es otra potencia militar. Estados Unidos invierte casi 35% del total de gasto mundial en Fuerzas Armadas, cuando se combina el gasto de todos los países. Así que evidentemente en cuanto a la asignación de recursos, Estados Unidos es por mucho la jurisdicción que más invierte en el presupuesto militar de su país. De igual manera ya hemos visto debates y cambios de un poco de paradigma del presidente Trump en cuanto al funcionamiento de Estados Unidos y sus fuerzas militares y cómo estos interactúan con otros países, incluyendo países miembros de la OTAN, esta organización y básicamente alianza de países para tener una protección militar en común, donde básicamente Estados Unidos alude, y yo creo que tiene cierto grado de razón, que los otros países de Europa que forman parte de la OTAN deberían invertir más dinero en la protección militar de su total economía, para no depender tanto del paraguas militar de los Estados Unidos de América. Y es que definitivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial y el acontecimiento de lo que se conoció como la Guerra Fría, definitivamente esa inversión armamentista pues se distinguió bastante, donde básicamente 2 superpotencias, la Unión Soviética representando ese bloque comunista socialista y los Estados Unidos representando ese bloque capitalista, invirtieron miles de millones de dólares en infraestructura militar, que yo creo que de alguna manera influyen en lo que estamos viendo hoy. Y hoy estamos viendo esa secuela de lo que ha sido esta Guerra Fría, que supuestamente había culminado en la década de los 90, pero vemos que todavía sigue habiendo implicaciones geopolíticas sobre esto. Ya habiendo hablado de lo importante que es la inversión, de lo que los países y las potencias invierten en el gasto militar, yo creo que debemos también hablar de un elefante blanco en Puerto Rico, que fue nuestra experiencia con Vieques, para luego más adelante analizar qué beneficios o qué otros defectos puede tener la presencia militar en la isla, poder discutir este tema más a fondo. Vieques tuvo unas consecuencias ambientales que son indudables, y afectó la calidad de vida y la salud de los viequenses. Y a la hora de determinar
cuánta presencia militar debe haber en Puerto Rico desde la perspectiva de los puertorriqueños, pues debemos tomar en consideración cuál fue ese saldo en el costo de la salud de los viequenses y sí, en los costos de remediación del medio ambiente en la isla municipio, tanto de Vieques como Culebra, que en ambas instancias tuvieron presencia militar norteamericana. Yo creo que la más distinguible, estudios reflejan que los viequenses pues tienen un 27% mayor de tasa de casos de cáncer en la isla municipio por encima de lo que es la tendencia a nivel isla. Este número pues alarma claramente. Ciertamente no se puede desvincular lo que fue el efecto de la presencia de la Marina en Vieques sobre esa tasa de cáncer que se ha visto con mayor prevalencia desafortunadamente en los viequenses. Sí han habido estudios que han señalado un aumento que se distingue entre los viequenses de tasas de enfermedades cardíacas, casi 8 veces más que la prevalencia de los casos de condiciones cardíacas en el resto de la isla, y sí, hasta 7 veces más, según estudios que se han hecho en casos de diabetes en los viequenses por encima de lo que se ve en las tasas de la isla. De igual manera, me dio con evaluar un informe del GAO, que es básicamente el equivalente de la Oficina del Contralor de Puerto Rico a nivel federal, donde hace muchos estudios económicos, e hizo un estudio en el 2021 de cuál ha sido el saldo de ese proceso de limpieza y de revitalización del área de Vieques concerniente a los daños ambientales que sostuvo estas dos islas municipios, tanto Vieques como Culebra, como consecuencia de la presencia militar en esa isla. De ahí surge, y este número me sorprendió un poco porque se habla mucho de que no se ha hecho nada, pero este estudio pues yo creo que es bastante justo en evaluar las acciones que ha tomado el gobierno federal, y nosotros podemos adjudicar si rápido, lento, si suficiente o insuficiente. Ciertamente yo lo veo como insuficiente, pero insuficiente no significa nada. Y en este caso vemos que hasta el 2019, ese informe que se publicó en el 2021, ya se habían invertido aproximadamente 380 millones de dólares en las islas municipios Vieques y Culebra, particularmente en Vieques, gran parte de esos fondos como parte del proceso de limpieza de las zonas afectadas por los ejercicios militares que se hicieron en dicha isla. No obstante, se proyecta que de aquí al 2032 se va a haber gastado cerca de 800 millones de dólares en esta limpieza, particularmente las aguas y toda esa costa que se vio afectada por todos estos ejercicios militares. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se determina hablar de presencia militar, se tiene que tomar en consideración los costos asociados de la limpieza de esos terrenos. Y yo creo que de cierta manera en la psiquis de todos nosotros en Puerto Rico, pues el impulsar o promover de alguna manera u otra la presencia militar con ejercicios de bala viva que pueden tener contaminantes, potencialmente es algo que muchos de nosotros no tendrá nuestro refrendo, por llamarle de alguna manera, o nuestro apoyo. Particularmente considerando que el gobierno de Puerto Rico no va a tener los 1.000 millones de dólares que vemos que cuesta la limpieza de estos terrenos, como se está dando casi en las islas municipios de Vieques y Culebra. Podemos ir a muchas oficinas de gobierno donde notarán que ni siquiera los baños tienen el mantenimiento concerniente. ¿Qué rayos vamos a estar hablando de que el gobierno de Puerto Rico pues asuma de fondos estatales la limpieza de estos terrenos o reducir el riesgo de que haya una contaminación de estas potenciales bases militares en el resto de la isla? También hay otros ejemplos similares, porque esto no tan solo ha ocurrido en Vieques. En Japón, la presencia militar en Okinawa también ha tenido cierto grado de efecto adverso en el ambiente. De igual manera en Guam, donde hay una gran presencia militar, allí casi la mitad de la economía, o más de la mitad de la economía de Guam, que es otro territorio de los Estados Unidos, depende totalmente
de esa presencia militar. Ya habiendo visto estos efectos, quiero ir a una pausa para discutir más en frío esos beneficios económicos y esos efectos económicos que tienen las bases militares en Puerto Rico, y también la potencial criminalidad, si reduce o aumenta la criminalidad cuando se tienen bases militares estadounidenses en nuestra jurisdicción. Y en mi caso, pues yo considero nuestras fuerzas militares en nuestra isla. Venimos a una pausa y discutimos estos temas más a fondo. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube. Bienvenido nuevamente al Cuadre. Vamos a este segundo segmento de la discusión de las bases militares o la presencia de bases militares norteamericanas en nuestra isla. Inicialmente hablamos del impacto ambiental, las lecciones aprendidas con la isla, municipios de Vieques y Culebra, y quiero retomar la discusión para hablar un poco de los impactos sociales que pueden tener las bases militares en distintas jurisdicciones. Aquí pueden haber resultados encontrados. Número uno, porque allá en Puerto Rico vivimos la experiencia previa de tener bases militares, particularmente en la zona de la isla, y en aquella época no se discutía básicamente la proliferación de la industria del narcotráfico, ese contrabando de drogas en las islas municipios de Vieques y Culebra. Naturalmente por la presencia que tenían las Fuerzas Armadas en las costas de la zona este de Puerto Rico, por allá por Roosevelt Roads, y en las islas municipios, particularmente en Vieques, en esas décadas de los 80 y de los 90. Sin embargo, yo creo que es responsable traer otros datos de otras experiencias en otras jurisdicciones. También tomando en consideración que en Puerto Rico pues ya tuvimos esta experiencia de bases militares, y que en Puerto Rico pues tenemos cerca de una tasa de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, según estudios recientes han reflejado.
francamente una tasa que es casi 3 veces por encima de lo que se ve en el promedio de los Estados Unidos. Y en este caso el 80% de las tasas de homicidio pues se relacionan al narcotráfico en la isla. Números que de verdad impactan por las repercusiones sociales y económicas que tiene la criminalidad en Puerto Rico. Sin embargo, también tenemos que analizar cuál ha sido la experiencia de bases militares de Estados Unidos en otras jurisdicciones. Y me resaltó un poco el saldo que se tuvo en Okinawa. Hay bastante literatura disponible para consumo de todos ustedes, donde habla de cerca de 6.000 casos, de 6.000 delitos cometidos por militares en Okinawa desde 1972 hasta el siglo XXI, incluyendo violaciones y asesinatos. ¿Qué quiero traer con esto? Que evidentemente pues, se pueden tener resultados distintos. Vemos el resultado de Vieques y Culebras, donde tal vez se controlaba el trasiego de drogas, pero por otra parte, esa interacción de la fuerza militar en la sociedad, pues también debe ser evaluada y monitoreada tanto por las autoridades militares, las autoridades federales y sí, las autoridades locales, para que haya una sana convivencia entre la clase militar que forma parte de esas bases y los civiles que viven a su alrededor. Y definitivamente en Okinawa se vio que casi el 60% de los casos de delitos pues tenían que ver de alguna manera u otra con militares o familiares de militares en esa jurisdicción. Estamos hablando, ¿verdad?, que Japón se distingue por ser un país con muy poca incidencia criminal en su jurisdicción, y por eso estos casos pues proporcionalmente sobresalen más, porque se diluyen menos se diluyen menos en comparación con la conducta delictiva que se ve en esa jurisdicción. No obstante, son números que me sobresalieron a mi vista y que me impactaron sobre la interacción de las bases militares en otras jurisdicciones del mundo. No obstante, hay otros argumentos, particularmente económicos, sobre las bases militares en Puerto Rico, y es que se vio que Puerto Rico esa zona este perdió cerca de 2.500 empleos directos en el área de Vieques y esa área este de la isla, y perdieron cerca de una inversión millonaria de casi $300 millones anuales que se invertía en la economía de Puerto Rico como consecuencia de estas actividades militares en la isla. ¿Qué significa esto? Que ciertamente la presencia militar y de estas bases militares en la isla pues traen una actividad económica, y hay estudios alrededor de la nación norteamericana de distintos gremios que persiguen la presencia militar en distintos estados. Señalan que en los estados de la nación norteamericana el tú invertir $1 en bases militares pues tiene un efecto casi de 1.5 o casi el doble en el Producto Interno Bruto de ese estado, de esa jurisdicción. Así que evidentemente pues económicamente hablando las bases militares pues crean una actividad económica mayor en esa jurisdicción, donde ahí se marca más en la medida en que uno va viendo la actividad económica más específica en esa región en particular. Capaz que $300 millones en toda la economía de Puerto Rico pues no es tan relevante, pero un sector como la isla municipio de Vieques o el este de la isla, pues esos números pues son significativamente más relevantes e importantes. Sí, así las cosas, hay otras posiciones y en esta gráfica yo quiero resaltar lo que ha sido la posición geopolítica estratégica de Puerto Rico con los Estados Unidos, y esos puntos favorables que se discuten en la palestra pública y puntos negativos, y se van a dar cuenta que
que hay puntos favorables que, dependiendo de la óptica que se mire, ese mismo punto lo ve como un riesgo o como una desventaja en el proceso, para que vean que el juicio y el resultado que tenga nuestro análisis va a depender de la óptica con la que se mire. Y en este episodio, pues yo desearía que se desvincule un poquito menos que se vincule un poquito menos las sensaciones y tengamos un análisis un poco más objetivo. Número uno, la posición estratégica en el Caribe de Puerto Rico indudablemente pues ha sido muy beneficiosa para ejercicios militares. Y si me dejo llevar por las clases de historia que cogí en mi época como estudiante en la escuela, pues evidentemente esto viene desde la época de los españoles y ganó relevancia en la Guerra Fría, donde se veía la inversión del bloque soviético en la isla de Cuba y veíamos la inversión de los Estados Unidos en Puerto Rico. Obviamente hay una inversión en infraestructura y esto es un punto positivo y solo hay que ver el saldo en Roosevelt Roads, toda esa infraestructura que se invirtió, que una vez se fue, toda esta presencia militar básicamente ha quedado casi en la ruina, en gran medida por la falta de capacidad económica y financiera que ha tenido Puerto Rico de poder desarrollar o mantener esta base militar. Aquí hay otro punto positivo que por otra parte pues se puede ver negativo, y es la disuasión de amenazas regionales. Pues tener una presencia militar pues de cierta manera pues puede ayudar a aumentar la seguridad de esa jurisdicción, en este caso Puerto Rico, ante amenazas regionales que antes, hace tal vez posterior a culminar la Guerra Fría, pues tal vez se había perdido relevancia, pero ahora viendo que hay otro bloque u otro eje entre Rusia, China y otros países que están dispuestos a invertir en sus fuerzas militares y a tratar de alguna manera de espiar y de crear infraestructura en zonas aledañas, tanto en América Latina como en el Caribe, pues ciertamente gana relevancia el poder tener presencia que aseguro le dé ciertas garantías a Puerto Rico. Yo he visto que ese mismo argumento se juega a la inversa, que hay personas que se sienten más seguros no teniendo ninguna presencia militar porque aluden a que Puerto Rico entonces no se convierte en un objetivo militar de los potenciales enemigos que puedan tener nuestras Fuerzas Armadas norteamericanas. Y otro tema favorable, que yo creo que indudablemente es favorable, es la mayor relevancia internacional, un rol geopolítico de Puerto Rico. Puerto Rico no se puede dar el lujo de continuar en este camino de la irrelevancia, perdiendo protagonismo en la manufactura mundial, perdiendo protagonismo en su posición geopolítica y en otras aportaciones que se hacen a nivel mundial, perdiendo nuestra capacidad de poder atraer estudiantes universitarios, el tener un sistema universitario vibrante. Cada vez vamos camino a una irrelevancia. Y sí, mira, el turismo ciertamente se ha visto un crecimiento, pero ha sido tímido en comparación con el efecto que tiene en la economía de Puerto Rico. ¿Y por qué digo esto? Porque en Puerto Rico hay dos inyecciones de capital que son básicamente las que crean o mueven la aguja, como yo le llamo, que es básicamente las transferencias del gobierno federal y la manufactura. La manufactura es casi más de la mitad de la actividad económica en Puerto Rico, y ni hablemos, ¿verdad?, de las transferencias del gobierno federal, donde casi ya cerca de 2/3 partes de todos los fondos que se gasta el gobierno de Puerto Rico provienen de transferencias del gobierno federal. Así que, aunque el turismo juega un rol importante en la vida de todos nosotros, y nos sentimos muy orgullosos de todos los servicios que le podemos proveer a la economía del visitante y de la industria del entretenimiento, lo hemos visto con la residencia de Bad Bunny, entre otros. La verdad que en términos macros
a duras penas llega al 10-12% del total de la actividad económica. Así que las cosas hay que verlas en contexto. La ruta gastronómica o la ruta del chinchorreo, pues nadie se pone en desacuerdo de que la favorecemos y de que nos gusta que las personas disfruten de nuestra cultura gastronómica, pero por otra parte, pretender depender de eso exclusivamente, pues no es real en el Puerto Rico de hoy. Por eso traigo que en lo que Puerto Rico pueda ser relevante, tiene que impulsarlo. Y si es en las estrategias geopolíticas con los Estados Unidos, pues perfecto. Deberíamos maximizar eso, porque no podemos seguir con esta tendencia de la irrelevancia, y se ve en nuestros datos demográficos, donde cada vez más puertorriqueños pues abandonan la isla. Un punto desfavorable es que hay quienes que lo puedan ver como un refuerzo a la imagen colonial que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Nuevamente el paradigma de la presencia militar, si te protege o te crea riesgo, evidentemente algo que dependiendo la óptica con la que se mire, yo pienso que toda jurisdicción debe tener una presencia militar para afianzar la seguridad de esa jurisdicción. Y obviamente potenciales tensiones diplomáticas regionales, aunque Puerto Rico, ¿verdad? La diplomacia en teoría debe correr a través de las políticas públicas que establezca el gobierno federal, siendo un territorio de los Estados Unidos de América. Y la falta de consulta democrática. ¿A qué me refiero a esto? Que las decisiones geopolíticas que afectan a Puerto Rico, pues los líderes no son electos por la gente en Puerto Rico. No participamos de la elección presidencial ni del Congreso, por lo cual hay un déficit democrático a la hora de determinar estas estrategias militares y geopolíticas de la nación norteamericana. También es importante aprender un poco de esas lecciones internacionales. Por ejemplo, Guam, que es otro territorio de los Estados Unidos de América, cuando perseguimos tener presencia en las bases militares. Pues miren, Guam es otro territorio que tiene ciertos retos similares políticos a los que tiene Puerto Rico. Ya casi más de la mitad de la economía de Guam depende de la presencia de esas bases militares. Pues imagínense que más de la mitad de tu economía dependa de la presencia de un componente militar del cual Guam no tiene control alguno. Pues ciertamente acarrea un riesgo, que nosotros indirectamente también lo tenemos en Puerto Rico, pero definitivamente el apostar a tener más bases militares pues representa un riesgo económico, de que las determinaciones finales pues no dependen exclusivamente de nosotros, o no dependen en nada de nosotros. De igual manera, la lección en Okinawa y Japón, pues ellos fueron bastante astutos que en esta reducción comenzaron a reducir la dependencia económica de las bases militares en su Producto Interno Bruto y redujeron la proporción del efecto económico de las bases militares en Okinawa de un 15% a un 5%. En Corea del Sur ha ocurrido lo mismo, han logrado un poquito más de independencia operacional que depender exclusivamente de esa presencia militar. Y por otra parte, Alemania, que es otro ejemplo, ellos han logrado mantener relaciones positivas mediante consejos consultivos locales a la hora de determinar qué se hace con esa infraestructura. Ellos sí fueron militarizados. Cuando se habla de militarizar a Puerto Rico, pues a mí me parece que es una conversación extremadamente alarmista, porque militarización es lo que se vivió en la Unión Soviética, lo que se ha vivido en Corea del Norte, lo que se vivió en la Alemania nazi, no en tener presencia o bases militares en Puerto Rico. Es donde se sustituye la democracia en muchas instancias por ese ejercicio y esa opresión a nivel, utilizando las Fuerzas Armadas para alguna manera mantener control en la sociedad. En Alemania, que es curioso porque Alemania es independiente, así que por eso es que yo no veo el tema ideológico como contradictorio a tener presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. O se es independentista o se es antiamericano. Yo creo que eso es un buen planteamiento que
que los líderes de esos movimientos pues tal vez deberían aclarar en ese sentido, porque se puede ser una república y tener unas relaciones comerciales y militares con los Estados Unidos, tal cual lo tienen muchos países independientes en Puerto Rico. Y ahí es donde se ve que el apasionamiento en muchas instancias hace que las personas evalúen las ópticas tal vez de una manera radical y razonable. Así las cosas, ¿cuáles deben ser las recomendaciones en Puerto Rico? Pues mira, deben haber acuerdos de colaboración entre el gobierno estatal y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, persiguiendo que en caso de haber mayor presencia militar, pues pueda coexistir con nuestra comunidad, evitar, aunque por lo menos de los datos, pues no necesariamente se refleja de nuestra experiencia con Vieques, Culebras, Roosevelt Roads y las otras bases militares, sí se ha visto en otras jurisdicciones que ha habido cierto grado de disloque en esa coexistencia que puede, o convivencia de esas bases militares con la comunidad. El desarrollo económico resiliente, pues ciertamente ver Roosevelt Roads luce que la ruta más corta para revitalizarla es nuevamente utilizándola como una base para ejercicio y presencia militar en Puerto Rico. Tienen que haber salvaguardas ambientales, particularmente porque sabemos que Puerto Rico no tiene la capacidad económica de revitalizar y limpiar esas áreas. Ya estamos viendo que en Vieques y Culebra, a lo largo de los 30, 40 años, luego de la salida de la Marina de Vieques, se va a haber gastado casi $1,000 millones en la limpieza de esto. Tiene que haber una seguridad ciudadana equilibrada. Hay que fortalecer la policía local, crear fuerzas conjuntas antinarcóticos con la presencia militar, empoderar las comunidades locales alrededor de esas bases militares y mantener liderazgo civil que puedan alzar la voz cuando vean injusticias de esa presencia militar en esta jurisdicción, particularmente en Puerto Rico, que como es parte de los Estados Unidos es muy democrático. Y sí, se puede levantar la voz y se pueden denunciar las injusticias y las irregularidades. Y obviamente utilizar esto como un posicionamiento político. ¿Por qué digo esto? Ya vimos que Donald Trump ha aumentado el presupuesto utilizado en las fuerzas militares. Vemos que hay una determinación de política pública de que va a aumentar esto y probablemente va a reducir el gasto en ciertos programas de beneficencia social. Pues queremos correr contra la corriente. ¿Realmente hace sentido correr contra la corriente en cuanto a las determinaciones de política pública y seguir persiguiendo más asignaciones federales en programas de beneficencia social en vez de alguna manera encajar a Puerto Rico con esas políticas públicas a nivel federal? Si va a haber un aumento en el gasto militar, sabemos que está esa determinación de política pública, pues ¿por qué no de alguna manera introducir a Puerto Rico en esas conversaciones de manera tal que económicamente nos podamos beneficiar de ese gasto público que va a tener los Estados Unidos en sus fuerzas militares? ¿O queremos correr contra la corriente y seguir pidiéndole al gobierno federal que inviertan dinero que ya por política pública ellos han decidido que van a reducir el gasto público en esas partidas? A mí me parece que lo sensato como territorio de los Estados Unidos es de alguna manera entender esas políticas públicas e insertarnos en esas determinaciones de cuál va a ser la tendencia. Si la tendencia es aumentar el gasto militar, pues cómo Puerto Rico puede de alguna manera aportar en ese encadenamiento económico. En vez de sentarnos a victimizarnos y llevar un mensaje que realmente no va a resonar en las personas que crean política pública y de alguna manera poder maximizar lo que pudiese ser un desarrollo en infraestructura en la isla mediante estos programas de gasto público en las Fuerzas Armadas. A mí no me parece una idea desquiciada, me parece que es tener sentido común en el proceso, a menos que tenga una visión ideológica distinta, donde las pasiones y los sentimientos, pues básicamente gobiernen tu manera de determinar qué es lo mejor para Puerto Rico.
Y eso se respeta, eso yo lo respeto totalmente. El que quiera tomar decisiones que no sean basadas en datos, pues perfecto, tiene su perfecto derecho. Pero yo siempre recomendaría que en términos de esta relación que tiene Puerto Rico y Estados Unidos, utilicemos esas fortalezas o esas estrategias que pueden seguir perfeccionando esa relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y definitivamente yo creo que se presenta una oportunidad. Obviamente hay mucha incertidumbre de cuál va a ser la estrategia del gobierno federal, particularmente con Venezuela. Obviamente a nadie les gusta la guerra y a mí no me gustan. Yo desearía que pueda haber un mundo diplomático y que hablando podamos llegar a acuerdos a nivel mundial, donde todos podamos de alguna manera coexistir de una manera segura y sin violencia. Pero lastimosamente en la historia humana los conflictos bélicos siempre han existido y una realidad de la que no podemos separarnos. Yo desearía que el gobierno federal pueda resolver esta controversia con el gobierno venezolano, aunque el gobierno federal no reconoce a Nicolás Maduro como una persona con legitimidad. La gobernanza tienen argumentos sólidos. El fiasco de las elecciones ciertamente le quita cierto grado de legitimación a nivel internacional, pero viendo que los Estados Unidos van camino a manejar de una manera distinta su guerra contra el narcotráfico y sus diferencias con estas jurisdicciones, pues creo que lo sensato es que Puerto Rico de alguna manera se integre en el beneficio nacional, porque siguen siendo nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué hubiese sido del mundo si los Estados Unidos no hubiesen tenido el rol que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial? Y sí, es verdad, la Unión Soviética también tuvo un papel importante y sacrificaron millones de vidas de sus hermanos en la Unión Soviética, eso sin lugar a dudas. Pero por otra parte, Estados Unidos también fue protagonista, y por no decir uno de los principales, y que si no se hubiese envuelto o no hubiese existido en esta Segunda Guerra Mundial, probablemente hubiese reinado el imperio nazi en todo el mundo, y nosotros hubiéramos dejado de existir o estaríamos hablando alemán. Así que en esas consideraciones, pues yo creo que se debe entender cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, particularmente las norteamericanas. Para mí son nuestros aliados y mi mayor respeto y deferencia por los militares en la nación norteamericana y en Puerto Rico. Si te gustó este episodio, dale like, dale a la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura, que vamos a seguir produciendo episodios de El Cuadre, hablando las cosas desde una perspectiva un poco más fría, con la ventaja que el tiempo nos da en este tipo de foros, distinto tal vez a otros medios más tradicionales. No espero, ¿verdad?, que coincidas conmigo totalmente o que puedas diferir totalmente conmigo. Lo importante es tener las discusiones y ver lo que cuadra y lo que no cuadra. Muchísimas bendiciones a todos. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.